Bueno, buenas tardes. Ante todo, agradecer a los organizadores del evento por la invitación a esta plática, que quizás pues, sea de interés para muchos de ustedes en su trabajo. Tenemos muy poco tiempo, vamos a estar un poco rápido, vamos a aprovechar para compartir pues, la pantalla y pues comenzar a platicar un poco sobre el manejo integrado del paisaje y verlo, la aplicación de esta herramienta en el programa de manejo integrado de la Cuenca Santiago-Guadalajara, realizado por un par de años, atrás. Bueno, en particular, queremos en la primera parte hablar de qué es el manejo integrado del paisaje, de todo. O sea, responder estas preguntas: en qué consiste el manejo integrado del paisaje, qué utilidad tiene, dónde y cuándo surgió el manejo integrado del paisaje, es decir, algunos fundamentos teóricos importantes. El manejo integrado del paisaje es un instrumento de una metodología de carácter holístico para el análisis espacial de los territorios. Como comunidades de estudio los paisajes naturales, antroponaturales y culturales. O sea, el paisaje como una parte del espacio, parte del paisaje natural y después de las transformaciones que han ocurrido en él. El manejo integrado del paisaje tiene como resultado el diseño sostenible de los paisajes, o sea, de esas unidades de paisaje que diferencian ese espacio, a partir del estudio de las potencialidades naturales, los grados de modificación antropogénica y la asignación de funciones que sean compatibles con la forma de interacción entre la naturaleza y la sociedad. El objetivo general del manejo integrado del paisaje es garantizar el uso racional y sostenible de un territorio de la naturaleza. O sea, de manera que se conserven las funciones de los paisajes naturales y se puedan ejecutar las funciones, o sea, le pueda dar a esos paisajes también funciones sociales. Por lo tanto, pues, es necesario la adaptación de zonas funcionales en un territorio a la estructura paisajística local, es decir, consiste en precisamente establecer estructuras antrópicos naturales que no sobrepasen las capacidades de carga del territorio y permitan la sustentabilidad. Por lo tanto, el propósito es realizar la organización espacio-temporal de la actividad vital de la sociedad en los paisajes de un territorio, conservando o multiplicando las propiedades útiles, asignarle funciones sociales a los paisajes en consonancia con sus funciones naturales, es decir, que haya una sinergia, ¿no?, entre ambas actividades, que no sean incompatibles. La solución a problemáticas espaciales de un territorio estableciendo modelos de gestión, es decir, al final lo que tenemos es un modelo de gestión que permite un manejo sustentable. Y bueno, pues el desarrollo también que se logre el desarrollo de la sociedad, el mantenimiento de un medio ambiente de calidad como tal. ¿Cuáles son las principales características del manejo integrado del paisaje? Las más importantes, podríamos decir. Bueno, se aplica a escalas regionales y locales, o sea, se puede hacer a diferentes escalas, desde 500.000, 250.000, hasta incluso hemos hecho trabajo de escala 1 en 25.000. Una de las características importantes es que considera los paisajes como unidades espaciales, como sistemas ambientales, o sea, geosistemas, geotecsistemas y geoecosistemas. O sea, el paisaje es considerado un geosistema como tal. El medio ambiente, pues, es el resultado de la interacción, esto es muy importante, naturaleza-sociedad, integra lo social y lo natural. El medio ambiente es considerado un concepto holístico, no como ocurre a veces en México, que se habla de ambiente y se ve solamente el aspecto biofísico. Sí, uno de los fundamentales procesos dentro del proceso, ¿no?, de todas las fases que vamos a ver tiene el manejo integral del paisaje, es la realización de un diagnóstico ambiental del territorio, o sea, del estado del medio ambiente. El territorio determina las condiciones del estado y de la situación ambiental, integrando indicadores e índices cualitativos, cuantitativos, biofísicos, antropogénicos, demográficos, sociales y económicos en cada unidad de paisaje. Esto permite diferenciar el territorio de acuerdo a todas estas problemáticas, algo muy importante. Estudia entonces indicadores y después veremos índices de manera dinámica en diferentes periodos, es decir, lo hace para diferentes periodos, 1990, 2000, 2010, 2020. Esto es muy importante y eso permite identificar tendencias en los cambios que ocurren en la misma unidad de paisaje, o sea, la unidad se mantiene fija en la unidad, el paisaje que creó la naturaleza y el hombre modificó, y eso permite pues tratar o al menos proponer algunos pronósticos a largo plazo. Y bueno, y muy importante, las herramientas, o sea, se utiliza como herramienta el SIG, la percepción remota, la estadística multivariada y entre otros
pues, aplicaciones, y se apoya en métodos matriciales muy típicos de la geografía y en el criterio de espectro. O sea, el manejo integrado del paisaje es una forma de análisis espacial que trata de mostrar los resultados de la interacción naturaleza-sociedad. ¿Qué utilidad tiene el manejo integrado del paisaje? Bueno, tiene muchas aplicaciones, ha tenido muchas aplicaciones. Nosotros hemos realizado algunas de estas aplicaciones ya en México. Siempre están relacionadas, bueno, con forma de análisis espacial. Se ha trabajado en la planeación ambiental, en particular el ordenamiento ecológico, en el ordenamiento territorial, en los planes de desarrollo urbano, en programas de manejo de espacios, cuencas, como el ejemplo que vamos a poner hoy, y en territorios en particular con fines muy específicos. O sea, en este caso sería el tema fundamental va a ser el componente agua. Y bueno, también se trabaja, se utiliza mucho para realizar evaluaciones ambientales y pues se ha trabajado en planes de manejo de áreas de conservación y protección, es decir, de áreas naturales. Pero, ¿dónde y cuándo surge el manejo integrado del paisaje? Bueno, pues ya por ahí, por el siglo XVIII, se ocurrió lo que se conoce como la dicotomía en la geografía. La geografía pues, realmente se dividió en dos grandes ramas, la geografía física, la geografía humana social, y una herramienta fundamental, bueno, que ponían ambas, que era la cartografía. El paisaje, como nosotros lo vamos a estudiar, para nosotros es un objeto de la realidad espacial. O sea, este paisaje proviene es una forma que se ha desarrollado, se desarrolló en la geografía física, sobre todo en la escuela rusa y alemana. O sea, en la escuela ruso-alemana, porque también en esta escuela hubo mucha influencia de los científicos alemanes, pues surge esta concepción del paisaje en la geografía del paisaje. Que se confirma o se reafirma por mucho más en los años 60 con el surgimiento del geosistema. Por otra parte, pues desde la escuela alemana y los trabajos de Troll, pues plantearon, primero surgió la ecología, después la ecología del paisaje. En los años 60, con el surgimiento del geosistema, Troll habla de ecogeografía o habla de una geoecología. O sea, ya la ecología del paisaje no solo como una ciencia biológica, sino también como una ciencia geográfica. Y en los años pues ya 70 se comienza a hablar de la geoecología de los paisajes, la cual en los años 80 pues ya tiene un numeroso grupo de autores, o sea, se consolida como una ciencia. Ahora, aquí lo importante es que a diferencia de aquellos estudios de paisaje, que si desde la geografía humana, de la geografía social, el paisaje es un objeto de la realidad espacial, igual que una cuenca. Se puede establecer sus límites de acuerdo a la interacción entre los componentes naturales. Mientras que desde este enfoque el paisaje es un sujeto de la percepción, o sea, depende poco, o depende mucho del hombre, de la persona que percibe el paisaje. Entonces, pues, a partir de estos principios, pues podemos hablar de la geografía del paisaje un poquito. O sea, en la geografía del paisaje, el paisaje originario, el pristino, el paisaje natural, que se le llama a veces también paisaje físico-geográfico o paisaje natural, pues son apropiados por la sociedad y se transforman en paisajes antroponaturales o paisajes antropocalturales. Pero en el fondo sigue estando ese paisaje natural. O sea, son paisajes o bien modificados o bien transformados que pues, constituyen otras características. Pero los límites siguen siendo los del paisaje originario, del paisaje físico-geográfico, como si fuera una cuenca, ¿verdad? Se puede subdividir en subcuencas, se puede modificar, pero los paisajes permanecen constantes. La geoecología del paisaje, como decíamos, bueno, surge ya a partir de la década de los años 80, se consolida como la geoecología de los paisajes como una ciencia pues, que forma parte de la geografía, algunos dicen de la geografía ambiental, otros no, la geografía ambiental surge por esta época también, y bueno, ya se convierte en una disciplina integradora con una concepción holística, o sea, porque ella estudia la interrelación naturaleza-sociedad, no separa lo social de lo natural. Y bueno, se basa fundamentalmente en la análisis espacial y utiliza, bueno, todas las herramientas de la electromagnetización, una ciencia ya más utilitaria, más pragmática, podríamos decir. Entonces, la geología del paisaje es una ciencia geográfica, estudia los paisajes naturales, natural antropogénicos, culturales antropogénicos, a nivel global, regional y local, en calidad de medio de vida del hombre y en medio de la actividad socioeconómica por otra, es decir, relaciona todo lo que tiene que ver entre la naturaleza y la sociedad. Y bueno, su objetivo es establecer los principios teóricos, las normas de gestión medioambiental, el desarrollo sostenible de la sociedad y la optimización de su utilización, o sea, el objeto fundamental de la ciencia que, como vemos, tiene como herramienta el manejo integrado del paisaje.
El manejo integrado del paisaje, ya entrando ahora un poco ya en qué es el manejo, ¿no? Como en el ejemplo concreto que vamos a ver, en cualquier forma de manejo integrado del paisaje se presentan diferentes fases. Tenemos el estudio de organización paisajística, después prosigue al análisis de los paisajes, después se hace la evaluación, el uso potencial de los paisajes, con toda la información precedente, pues se puede hacer un diagnóstico geológico de los paisajes, es un diagnóstico sobre todo de estado, porque se utilizan indicadores de estado, con las tendencias que se estudiaron también en toda esta etapa, más el diagnóstico, incluso las tendencias del diagnóstico, pues se puede realizar o se debe realizar el pronóstico de los paisajes, y finalmente se crea el modelo normal que consiste en el diseño del paisaje. Pero vamos a ir viendo esto poco a poco. Y lo vamos a ver en el ejemplo del programa de manejo integrado que se realizó, una investigación que duró 2 años en la cuenca del río Santiago Guadalajara. En este caso, bueno, en Jalisco, en México, pues aquí tienen la cuenca, en la cuenca distingue la ciudad de Guadalajara. Como tal, el objetivo fundamental fue crear un programa de manejo pues, que permita realizar actividades productivas, que permita la protección y la conservación de los recursos naturales, con énfasis en el agua, como que vaya dirigido todo, sobre todo a conservar este recurso que es importante, porque aquí se encuentra una ciudad que tiene, o sea, la cuenca tiene en general más de 4 millones de habitantes, y bueno, pues lograr un modelo que permita el desarrollo sustentable de la misma. En ella entran parcialmente 35 municipios, hay 3.132 localidades rurales, 82 localidades urbanas, tiene 562 kilómetros de longitud del río y en la cuenca es de 76.400 kilómetros cuadrados, claro, aproximadamente. Bueno, vamos a hablar de la fase. La primera fase que hablábamos, ya en el ejemplo del estudio de la organización paisajística. Viendo más detalladamente esta primera fase se trata de la cartografía. O sea, hay que diferenciar la cuenca en unidades de paisaje. También se trabaja en la cobertura y uso del suelo, se puede ir trabajando para diferentes años, pero sobre todo aquí es muy importante el actual, ¿no? La cobertura y uso del suelo actual, y bueno, que se superpone, ¿no? A la tipología o a la regionalización de los paisajes. Se pueden utilizar mapas tipológicos de paisajes o mapas regionales. Después hablaremos un poquito más sobre esto. También esta es la etapa más importante de la selección de indicadores, o sea, seleccionar cuáles son las variables biofísicas, socioeconómicas, demográficas, de modificación antropogénica relacionadas con el objetivo de la investigación. Y con esas matrices, esos indicadores de este tipo, estos grupos, se crea una matriz de datos geográficos. O sea, geografía, pues, es muy típico más para el análisis espacial trabajar con estas matrices de datos. Aquí tenemos, por ejemplo, este es el mapa de paisaje, ya creado en esta etapa. Se utilizó, los mapas de paisaje tienen hasta 3 unidades taxonómicas, pero por la escala 1 en 250.000 de este trabajo, pues se trabajó con un solo taxón taxonómico, que es la localidad físico-geográfica. Pero como es una unidad, la localidad físico-geográfica son unidades tipológicas de los paisajes, pues vamos a encontrar 12 localidades, pero que se repiten en 85 polígonos. Por ejemplo, aquí hay la localidad 1, pues que esta que está aquí tiene presenta 2 polígonos, y pues cada una de las localidades pues, va a presentar un número diferente de polígonos. El mapa pues, nos da todas las características naturales bajo o sea, en los cuales la naturaleza pues, creó estos paisajes. Entre los indicadores biofísicos se utilizaron, esto es importante, los indicadores que se utilizan dependen del objeto de estudio, ¿verdad? Dependen del área de estudio, van a depender mucho de la información que tengamos. Bueno, pues tenemos hidrológico, climatológico, geomorfológico, geografológico, de biodiversidad, es decir, tenemos necesidad de tener información muy, o sea, básica, ¿no? Sobre las condiciones del medio natural, también sobre las condiciones sociales, la educación, la salud, como tal, los servicios, el acceso, bueno, a diferentes servicios, indicadores económicos muy importantes, bueno, como está la actividad económica, indicadores de modificación antropogénica. Bueno, aquí ya no solo vemos ya cómo está la degradación del suelo por erosión, por diferentes, cada unidad, o sea, en cada caso, cada estudio, pues hay que buscar los indicadores que son los más correctos, la contaminación, la inestabilidad de la era, las áreas urbanizadas, o sea, son indicadores de cuánto se ha modificado cada unidad de paisaje, y esto es importante. Esto se hace para toda la cuenca, porque se caracteriza la cuenca, se hace para cada unidad de paisaje y se hace para diferentes periodos de ser posible, si existe la información. Eso es típico, por ejemplo, en los indicadores demográficos, donde se utiliza
pues los censos de población en México cada 10 años, donde se trabaja, bueno, pues un número muy alto de. Con esta información se hace la matriz de datos originales, o sea, originales. Aquí vamos a un fragmento, pues aquí tenemos la localidad de paisaje, el número de polígonos, la unidad 1 dijimos tenía, por ejemplo, 2 polígonos, la población total de sería 11, o sea, los grupos diferentes etarios, y así se hace una matriz que puede ser para cada grupo de indicadores, en dependencia de, pues, el tamaño que tenga, ¿no? La información que vamos a procesar. Aquí nosotros procesamos más de 60 indicadores originalmente, o sea, que fue en los diferentes grupos. Después, posteriormente a esto, pues se hace la cartografía general, la cobertura de suelo, el analfabetismo, por ejemplo, son ejemplos, son las funcionales de la cuenca, los suelos, la geomorfología, la clasificación de los climas. Es decir, es importante hacer, identificar pues, cartográficamente estos indicadores. La segunda fase, que es la de análisis de los paisajes, una fase ya de mayor complejidad. Aquí lo importante es determinar las propiedades y atributos sistémicos de los paisajes. En particular, pues se realizan dos grandes actividades. Primero, es importante el taller participativo con los aspectos del territorio, o sea, se ubican todos los aspectos a nivel de estado, a nivel del municipio, y se hace un taller donde el objetivo es identificar los problemas ambientales en las unidades de paisaje. A partir de la cartografía, bueno, son sesiones muy especializadas, se identifican esos problemas ambientales, los intereses de los sectores, porque se han invitado a aspectos de los diferentes sectores que trabajan en el área, y se establecen los conflictos o las sinergias sectoriales, y se hace una colección de qué programas, planes y proyectos ambientales trabajan en el momento y en momentos anteriores. Esta es una primera parte. La segunda parte es hacer la selección y cálculo ahora de índice. O sea, ahora la cuestión es simplificar como tal todo ese número alto de variables en índice. Los índices sintetizan varias variables, expresan una característica, una peculiaridad que nos interesa con el objetivo de nuestro trabajo. Y entonces la matriz de datos originales se transforma entonces en una matriz de datos índice, y se hace también la cartografía de los índices. Por ejemplo, ahora los índices biofísicos, bueno, la disponibilidad de agua, la degradación de suelo, la degradación de la cobertura vegetal natural, la susceptibilidad de deslizamiento, o sea, se simplifican los índices demográficos como densidad de población, ahora tasa de crecimiento medio anual, índice de rezago educativo, es decir, son índices de más complejidad, o índice de alfabetismo, que al final es llevar el indicador anterior a un índice, a una tasa en porcentaje. Así, igual los índices económicos, suficiencia vial, tasa bruta, y los índices de modificación antropogénica, por ejemplo, el índice de antropización, se le conoce como de Chichenko también, muestra la antropización en sentido general a partir de un conjunto muy grande pues, de indicadores, ¿no? Los reúnen a través de una fórmula, pues, en un solo índice. Y también aquí se trabajó la industria por habitantes, porque veremos pues, la importancia que esto tiene. Aquí tenemos la matriz de datos índice, entonces, de a la matriz anterior se transforma, pues la densidad de población la hacemos para el año 2010, 2000, 2010, así sucesivamente. Por ejemplo, la tasa de crecimiento medio anual a partir de los datos, y también se hacen categorías, o sea, se establecen 5 categorías. En geografía trabajamos mucho con categorías, aunque se puede trabajar con el número, el valor cuantitativo, únicamente no es un problema. Un problema de decisión en los aspectos. Se hace rezago educativo, exceso de servicio a la salud, densidad de población, el índice de antropización de la cobertura, o sea, se cartografían estos índices ya en categorías, ¿no? Alto, medio, bajo, es lo que se expresa como tal en los mapas. Después pasamos a la siguiente fase. Bueno, ahora aquí tenemos ya en la matriz de índice, tenemos una gran información, pero ahora aquí sí se consolida esta información, y en cada una de las fases, ustedes se dan cuenta, hay un proceso de integración mayor, ¿verdad? De variables pasamos a índices. Ahora aquí pues tenemos, además de una evaluación ya de los potenciales, de algunas de las características que hemos estudiado, se hacen los estudios específicos que van dirigidos al objetivo como tal del manejo integrado que queremos hacer. Entonces se sigue trabajando el cambio de uso de suelo para diferentes años, y se ven tendencias. Se estudia la evaluación de los potenciales naturales, esto siempre se hace. Se ven los conflictos y sinergias, ya no solo por el criterio de aspecto, sino por los datos que dan las matrices elaboradas anteriormente, para comparar si realmente pues, en los talleres se trabajó correctamente. Y entonces se hacen el estudio de los servicios ambientales común en esta fase, los riesgos, pero en particular nosotros se hizo
un trabajo específico de susceptibilidad de deslizamiento por las características del territorio. Y bueno, importante, dado que el objetivo es el agua, pues establecer la calidad del agua superficial, los problemas de saneamiento, las tendencias que existen en los escenarios de cambio climático y en los escenarios integrados de balance hídrico con sus tendencias. Y se hizo otro estudio específico que es la clasificación, geolocalización de las industrias por sus cuencas. Después veremos que es muy importante porque uno de los problemas de la calidad del agua, o sea, son serios los problemas que tiene, en sentido general, el río como tal y las corrientes que él drena. Y bueno, por eso se trabajó en este proceso. Con toda esta información, el resultado final es otro proceso de integración, es obtener la situación ambiental basándonos en la problemática ambiental que tiene el territorio. Así entonces, pues tenemos que la evaluación del uso y potencial de los paisajes, tenemos estudios específicos como tal, el uso cobertura de suelo, por ejemplo, los cambios entre los diferentes años, pasamos las diferentes tasas de cambio y las tendencias, ¿no?, que han existido como tal, 2002, 2007, 2007, 2011, 2002, 2011. Algunos de los ejemplos, pues los servicios ambientales, aquí visto como servicios ecosistémicos, como tal para el territorio. Tenemos los escenarios integrados del balance hídrico, este también es importante, o es muy importante. En el caso del estudio que realizamos, se crea un escenario base con toda la información hidrometeorológica que se necesita para esto. Se ve el escenario del 2013, que es el escenario actual. Se ve un escenario actual para un año, pues en este periodo seco, que fue el 2011. Se hicieron muchos de estos escenarios, estamos presentando solo algunos. Después, bueno, pues cuando se aplican, en este caso, los modelos predictivos para estudiar el balance hídrico, pues se ven diferentes escenarios, optimistas, pesimistas. Este es el escenario, el pesimista moderado, el escenario para el 2030, este es el del 2050, y bueno, finalmente se establecen las categorías del balance hídrico por unidad de paisaje, o sea, qué unidades tienen baja retención o tienen bajo déficit, o sea, las diferentes categorías de acuerdo a los valores que se obtuvieron durante este proceso. Después de esto también se trabaja las tendencias del cambio climático, ¿no? Pues se hace un estudio de variables hidrodinámicas, se registran los datos para 60 estaciones, también para el periodo antes mencionado. Por ejemplo, se observa que 22 estaciones pues, tienen incrementos significativos en las temperaturas máximas, pues, y 9 estaciones presentan reducciones de las temperaturas medias. Entre algunos de los resultados que se van obteniendo, 15 estaciones presentan tendencias a tener temperaturas mínimas más extremas. Y en la precipitación, por ejemplo, pues 7 estaciones presentan incrementos significativos, mientras que 7 estaciones presentan reducciones significativas de las precipitaciones. Después de esto, bueno, pues tenemos que el análisis de la calidad del agua superficial. El otro estudio específico que hicimos, muy importante este estudio, pues es uno de los objetivos, pues tratar de mejorar esa condición ambiental que tiene la corriente, que tiene el agua superficial en la cuenca. Y entonces pues se estudiaron 24 parámetros, en total fueron 832 registros entre 2003 y 2015. Y bueno, por ejemplo, aquí tenemos algunos resultados, pues son los elementos donde se supera la norma de manera considerable. Por ejemplo, la cantidad de veces, una forma de expresarlo, se expresó de muchas maneras. La cantidad de veces que se superó la norma, pues el fósforo total la supera siempre, el aluminio, el nitrógeno amoniacal, los sulfuros. Esto es para la cuenca en sentido general. Después, lo que menos ocurre este proceso, pues otro grupo de componentes, pero vemos que hay problemas con metales pesados, hay problemas también en sentido general en la cuenca, e incluso arsénico, que pues, no supera las normas establecidas. Posteriormente, bueno, pues tenemos con relación a esto, pues se hizo la calidad para cada una de las subcuencas. Aquí tenemos la frecuencia, por ejemplo, el DQO. El DQO es muy alto, los valores de DQO son muy altos, se indican la contaminación industrial presente. Después, bueno, tenemos el mercurio, metales pesados, pues que no debería haber, sin embargo hay altos valores. Y bueno, se hizo un análisis de cada una de las subcuencas, porque hay una subcuenca, en este caso hay una subcuenca, en la cual se vieron la cantidad de industrias, fíjense el número de industrias que entra en la misma, esta subcuenca, perdón, y cuáles son las prioritarias, o sea, las que más problemas de contaminación tienen y las que se relacionan con el tipo de contaminación que hay en esa subcuenca.
Esto para que tengan una idea de la cuestión de la ciudad de Guadalajara, que se encuentra aquí. La zona metropolitana de la Guadalajara tiene el mayor número de empresas, el 80%, y se contabilizaron para el año 2016 9.282 empresas. Suponemos que esto ha seguido creciendo. Son 516 grandes, o sea, que tienen más de 250 personas declaradas, o sea, siempre hay muchas más. Y las industrias más grandes, esas industrias, pues 167 pertenecen a la química, a las bebidas el 90%, a los alimentos el 88%, la celulosa, papel el 53% y las pieles el 50%. Pues aquí se encuentra tequila, una industria muy importante a ver, por ejemplo, pues que creo que todos lo conocen como tal. Después tenemos la tercera forma importante que provoca la contaminación en el río, pues son los residuales domésticos, ¿no? También, por ejemplo, el índice de coliformes fecales pues, se supera prácticamente en todos los puntos, demostrado en todas las, o sea, que esto es un índice de que las plantas de tratamiento no son suficientes y las que hay no están funcionando correctamente, no tienen el mantenimiento adecuado. Se hace un estudio entonces pues de los coliformes y de la necesidad de saneamiento, los litros por día, pues se hizo todo un trabajo de realmente cómo funciona este proceso de saneamiento de los residuales. La tercera, bueno, podríamos decir ahora sí, la tercera forma de contaminación es que existe una agricultura pues, intensiva, pues, dedicada sobre todo al cultivo de las milpas del maíz, o sea, pero de grandes extensiones, incluso muy tecnificada, fumigación aérea, fertilización aérea. Estos procesos pues están mostrando que hay un exceso de fertilización y una inadecuada fertilización. El nitrógeno amoníacal, pues como ustedes pueden ver el fósforo y el nitrógeno, cómo superan las normas en esta subcuenca. Esto es solamente una subcuenca, por eso son menos unidades. Es la subcuenca que más cantidad pues, de agricultura tiene, precisamente son los paisajes del territorio. Y bueno, pues el fósforo, por ejemplo, también, bueno, son los dos grandes problemas que tienen, independientemente de que, por ejemplo, piense que hay problemas de metales pesados, como ya explicaba. Entonces, con toda esta información, se establece lo que es la situación ambiental, los problemas ambientales. O sea, aquí lo que se trata es de categorizar, establecer categorías de la situación ambiental. Para eso se hace una ficha técnica con toda la información presente hasta ahora, pero sobre todo aquí de lo que se trata es de identificar los problemas ambientales para cada unidad de paisaje, independientemente de general para la cuenca, ¿verdad? O sea, pero esto nos permite diferenciarlo. Las características naturales que tiene como tal la cuenca en la intensidad de los riesgos, la intensidad además de los problemas hidroambientales. Bueno, pues con toda la información se pudo construir esto. Los problemas ambientales, los ambientales forestales, los socioeconómicos, los demográficos, los tecnoambientales, relacionados ya con las infraestructuras creadas, ¿no? La densidad de población, la urbanización. Y bueno, en general se habla de una intensidad de problemas ambientales baja, media, y una situación ambiental desfavorable. A esto se llega con criterio de aspectos. O sea, hay un conjunto de la mayoría de los aspectos, son aspectos seleccionados, de los que mejor conocen, o sea, los que han trabajado en todo estas investigaciones específicas y no específicas, pues hasta ahora pues participan en establecer la situación ambiental, en establecer estas características. Bueno, no lo podemos presentar todo, pero por ejemplo aquí está la cartografía de las categorías de la situación ambiental del año 2015, con nuestra formación para el año 2015. Bueno, se dan los resultados estadísticos, se explica, se hace todo. O sea, tiene siempre un texto pues, que acompaña a toda esta investigación. Entonces, la siguiente fase, ya con toda esta información sobre todo de la situación ambiental sintetiza, o sea, reintegra de nuevo un conjunto de información hasta el momento y nos permite identificarlo en cada uno de los paisajes de esa situación ambiental, toda la problemática ambiental. Recuérdese que el medio ambiente es lo social, lo biofísico, o sea, que hay una integración sociedad-naturaleza. Y bueno, pasamos al diagnóstico. El diagnóstico tiene dos grandes partes. Lo importante es, bueno, realizar una primera síntesis, que es la integración geoecológica, establecer el estado del medio ambiente. Ahora vamos a explicar sobre esto y también va a establecer las áreas de atención prioritaria. O sea, cuáles son los paisajes que necesitan prioridad en su atención, de acuerdo a la situación ambiental que tenían y de acuerdo, pues en este caso, al estado del medio ambiente.
Bueno, el medio ambiente es un diagnóstico ambiental integrado. Se utiliza desde el enfoque geoecológico, o sea, hay varias publicaciones, pues les podemos ofrecer estos datos, están en el repositorio de REIMA, pues se hace con una interpretación sistémica y holística, o sea, se utiliza los geosistemas, los paisajes y se trata de un proceso de integración. El objetivo es conocer la calidad ambiental, la integridad de esos sistemas ambientales, de esos paisajes considerados como sistemas ambientales, cuán pues, degradados o no o degradados están, o sea, cuánto conservan su potencial natural para el desarrollo de sus actividades productivas y cuánto satisfacen realmente las necesidades humanas. Entonces, este también nos indica, bueno, el resultado, o sea, el resultado que obtenemos cuando damos un estado del medio ambiente, el grado de acciones antropogénicas y la capacidad que tiene entonces el geosistema, el sistema ambiental, pues de reaccionar ante ello, o sea, su resiliencia. Está determinado por el tipo grado de reacción antropogénica, la capacidad y por la capacidad de reacción, de absorción que tenga el geosistema de esas reacciones. Y bueno, se obtiene para cada unidad de paisaje, por supuesto, a partir de indicadores e índices, o sea, utilizamos sobre todo pues, la matriz de datos índices, continuamos trabajando con ella, tanto cuantitativo, pero puede ser cualitativo, pues llevado a una cantidad, biofísicos, antropogénicos, como hemos explicado anteriormente. Y se establecen, hay tres grandes categorías del estado del medio ambiente, estable, inestable o crítico, que pueden combinarse como tal. Y bueno, sintetizan todo este proceso, todo esto que hemos hablado anteriormente en un escenario contextual, o sea, actual, o puede ser pasado, en dependencia de la información que hayamos obtenido anteriormente. Por ejemplo, pues tenemos que los paisajes en estado estable cumplen sus funciones, conservan los potenciales naturales, no tienen degradación excesiva de sus componentes, permiten sostener el nivel de vida y calidad de la población. Un paisaje en estado crítico deja de cumplir sus funciones, tiene intensos procesos de degradación, hay pérdida de los potenciales naturales, disminuye la calidad de vida y el nivel de vida de la población. Y hay categorías, puede haber categorías intermedias, incluso puede haber una categoría que es el paisaje en estado muy crítico o ya pues, un paisaje que no se puede prácticamente recuperar. ¿Cómo se calcula? Muy rápidamente, también están publicadas las metodologías a partir de la matriz de datos, la última que tuvimos, en este caso, de la matriz de datos índices, pues es necesario esta matriz estandarizar los datos. ¿Qué quiere decir estandarizarlos? Llevarlos a un lenguaje común para poder realizar el subprocesamiento estadístico. Entonces, pues, esto se puede hacer de estandarización por diferentes métodos. O sea, en este caso, pues, nosotros utilizamos bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, es un método planteado por Bussai, y además, pero aquí es importante empezar a seleccionar indicadores, variables, índices, de los índices que tenemos, porque en muchas ocasiones los índices pueden explicar la misma problemática, entonces si hay redundancia en estas variables, pues es necesario entonces desechar algunas y tomar la que mejor explica la problemática. Entonces, para eso se hace un análisis de correlación entre las variables. Después que desechamos variables, pues entonces necesitamos un proceso de ponderación. O sea, bueno, todas esas variables que ya no se interfieren una con la otra, no intervienen, no crean un sesgo, es necesario ponderarlas. O sea, es necesario establecer qué peso tiene cada uno dentro del estado del medio ambiente, o sea, entre todos esos indicadores, cuál tiene mayor peso en la problemática. Y entonces para eso se realiza un proceso de análisis jerárquico que nosotros usamos un modelo SATI, Toscano, como el Expert Choice, pero puede ser muchos otros. Hay muchos, no es necesariamente el único, hemos utilizado otro, pero aquí utilizamos este. Y entonces obtenemos un valor de ponderación, un porcentaje de ponderación, se le llama valor de juicio también, el cual se incorpora a la matriz, o sea, de datos, se multiplican y se obtiene ya una matriz de datos ponderados. Vamos a ver esto un poquito más avanzado. O sea, la matriz de datos índice, entonces, por un proceso, bueno, el método puntaje de Z, decíamos, planteado por Bussai, que ha trabajado muchísimo esto, lo recomendamos mucho, pues se establece la matriz de datos estandarizados, fíjense que ya los valores son muy homogéneos. Este es un pequeño fragmento, solamente como ilustrativo, ¿no? Como tal, realmente son algunos de los indicadores que quedaron al final del proceso, puede haber analizado un grupo muy alto. Posteriormente se establecen correlaciones entre todos estos, o sea, entre cada uno de ellos. Se establecen correlaciones y pues el análisis variado nos permite decir si se mantiene una variable, incluso si se eliminan las dos variables porque no explican suficientemente por su correlación, pues no explican suficientemente. Entonces, pues
se elimina esta redundancia de las variables. Aquí utilizamos un coeficiente de correlación de presión, pero se pueden utilizar también otros métodos. Después tomamos, bueno, llegamos al árbol de decisión para obtener la ponderación, el análisis jerárquico. Como ustedes pueden ver, este análisis aquí hay que dividirse, se divide en los tres grandes grupos de indicadores antroponaturales, los indicadores demográficos, sociales, los indicadores económicos. Y bueno, al aplicar el método, al aplicar el software, pues nos da un valor de ponderación. Por ejemplo, en este caso, para la cubierta vegetal natural, teníamos un valor de la matriz de datos estandarizado, tenemos un valor de juicio, se multiplica uno por el otro y ya tenemos un valor como tal ponderado. O sea, este es un valor donde cada una de las variables puede expresar un peso en cada una de las unidades de paisaje. O sea, aquí están los valores, entonces ya ponderados, la unidad 1, la 2, hasta la unidad 85, pues es un fragmento, se suman todos los valores ponderados de todas las variables y nos da una sumatoria. Esa sumatoria se divide por medio del SIG, bueno, generalmente pues los sistemas de información, se trabaja todo esto con sistemas hasta el momento en el ambiente SIG, y bueno, como ustedes pueden ver, se tienen 5 categorías como tal, y estas 5 categorías me permiten decir, bueno, los valores donde menos problemática hay son los paisajes que tienen una condición estable y los valores mayores tienen una condición crítica, o sea, es este valor sumado. Eso me permite diferenciar el estado del medio ambiente pues en toda la cuenca. Se realiza la cartografía, pues de cada uno de ellos se saca unos porcientos, se conoce, la situación es muy complicada en la cuenca porque pues, hay muchos paisajes, como ustedes pueden ver, en el rojo y naranja, porque estamos en estado crítico o en estabilidad crítico. O sea, se necesita aquí un trabajo muy importante de aplicación en la gestión y cambio de uso de suelo posiblemente también, como veremos más adelante. Entonces, bueno, se hace, claro, una matriz donde se explica qué es un paisaje ambiental en estado crítico, o sea, inestable a crítico, una situación ambiental desfavorable, muy desfavorable, o sea, y las características del componente natural, e incluso esto se describe, se une a la matriz de la situación ambiental y en este caso pues se trabaja, ¿no? En el estado pues, del medio ambiente se describe para cada una de las unidades del paisaje, ya no solamente decir esta categoría, sino su descripción. Y bueno, con esto combinamos el estado del medio ambiente y pues después de esto pues pasamos a otro proceso también de integración, donde se establecen las áreas de atención prioritaria. Esto es muy importante porque a la hora de proponer la gestión son las áreas donde primero hay que trabajar. Se utiliza la situación ambiental que ya tenemos en medio ambiente y se habla del nivel de grado de conflicto de sinergia que teníamos, se integran ambos. ¿Cómo se hace? Bueno, aquí tenemos el estado crítico tiene valor 1, el estable 5, así ocurre con la situación ambiental y con la categoría de conflicto. Esta categoría de conflicto salió en el proceso de la fase de análisis. Bueno, combinando esto, por ejemplo, un paisaje de muy alta prioridad, que es el número 1, pues tiene muy alto, o sea, en este caso tiene un estado de medio ambiente crítico, tiene una situación ambiental muy desfavorable y pues tiene altos conflictos. Y así sucesivamente pues se establece este proceso. Aquí lo tenemos en cada una de las unidades de paisaje, si es prioritaria o no. Tenemos, siempre todo lo expresamos a nivel de matrices porque a la hora de trabajar el criterio de espectro sobre todo se ve muy bien, muy rápidamente la problemática. O sea, es un método muy eficiente para todo este proceso. Bueno, con esto terminamos entonces la fase de diagnóstico y se pasa a la fase de pronóstico. No vamos a hablar mucho. Aquí no nos queda tiempo, prácticamente. Tenemos que utilizar las tendencias y se pueden hacer pronósticos. En este caso, se hicieron pronósticos para 2030, 2050, pero ya saben, el pronóstico es muy difícil. O sea, los pronósticos más avanzados meteorológicos incluso sufren errores. ¿Por qué? Pues solamente, pues, por ejemplo, el proceso, los cambios de uso de suelo, pues depende mucho del mercado, depende de un conjunto de procesos. Generalmente se mantienen fijos los últimos usos y se plantea de mantenerse esos usos, pues que no pasaría en el pronóstico. El pronóstico es un criterio totalmente de experto, se hacen fichas técnicas también con relación al pronóstico para cada uno. Como tal de los años, y bueno, se hace todo con un criterio de los expertos que participaron en toda esta, obtener toda esta información. Y bueno, la fase final ya es la del diseño del paisaje, o sea que se trata de crear un modelo, una propuesta de un modelo integrado, y pues tiene varias fases. Primero se hace una zonificación ambiental, después la zonificación funcional. La primera es establecer, o sea, consiste en establecer políticas ambientales, la segunda propuesta de uso,
Y finalmente, pues se establecen estrategias, pero de acciones para el desarrollo de este modelo que ha sido propuesto, ¿no? Y bueno, finalmente todo esto se trabaja también con criterios de expertos y evidentemente al finalizar todo esto hay un taller primero con los especialistas de territorio, con los mismos que se planteó al inicio, donde se proponen los resultados, y un segundo taller con la población en general para que emitan su opinión sobre la propuesta del modelo. Y finalmente, pues la aprobación del modelo decretada por las instituciones oficiales, ¿no? Que ya el proceso pues se aprobó, o sea, les puedo decir que este, por ejemplo, fue aprobado, se dio la conferencia de prensa donde se mencionó y se realizaron ya algunas de las acciones como tal que en el momento se propusieron. Entonces, la zonificación tiene objetivo proponer las políticas ambientales para conformar el modelo que se conoce como de zonificación ambiental. En este caso, las unidades de paisaje se reúnen en unidades de gestión ambiental, ya van a ser unidades de gestión ambiental. Según las leyes ambientales mexicanas, pues una UGA es una unidad territorial donde se explican estrategias, acciones ambientales de política territorial aunadas con esquemas de manejo de recursos naturales, criterios de acciones específicas para el manejo de estos recursos orientados a un desarrollo que transite a la sustentabilidad. Es decir, pues todos nuestros objetivos para la gestión van a ser entonces la SUGA. ¿Cómo se obtiene la SUGA? Esto es otro aspecto importante. En muchas ocasiones hemos visto unidades de gestión ambiental que no tienen un fundamento claro, o sea, no están bien fundamentadas. En el caso nuestro, nosotros lo que hacemos es trabajar en una asociación de paisajes, de los paisajes que ya tenemos, de las unidades de paisaje, pero tomando diferentes, o sea, algunos factores que permitan hacer esas unidades homogéneas, o sea, entre ellas que tengan características similares. Y entonces, pues, uno de los criterios es la pertenencia a determinadas unidades regionales de los paisajes, la clasificación de determinada localidad geográfica, o sea, generalmente no conforman parte de diferentes localidades o son de diferentes localidades, pero tienen cierta homogeneidad, o sea, tienen cierta similitud en las condiciones naturales de los recursos naturales. La analogía es la naturalidad de los paisajes, o sea, que tengan ciertos niveles similares de naturalidad, ciertos niveles similares en el grado de transformación de las modificaciones antropogénicas, cierta intensidad y grado de los problemas ambientales, o sea, que sean muy parecidos, pues aquí se puede ya esto ver con la situación ambiental, y que tengan, bueno, determinado también estado ambiental. Bajo todos estos criterios, entonces, pues, de las 12 localidades de paisajes que estaban representadas en 85 polígonos, pues se establecieron 3 zonas o regiones ambientales. En México gusta llamar regiones. Nosotros queremos que son zonas, no regiones, por el criterio específico de lo que es la regionalización. Y entonces estas se reunieron en 19 unidades de gestión ambiental. O sea, ya disminuyó el número de unidades. Se caracteriza a cada una de las regiones, se explica, de acuerdo a los criterios anteriores, cómo se cumplen esos criterios, porque se origina esta región. Igual para cada una de las UBA se hace una síntesis de estas unidades de gestión ambiental, o sea, se fundamenta cada una de estas UBA establecidas. Se realizan entonces pues, las matrices que nos apoyan, ¿verdad? La UBA, el área, qué por ciento de superficie ocupan dentro de la cuenca y, por ejemplo, cuáles fueron los paisajes, las unidades de paisajes que se asociaron para formar esa UBA, ¿no? Y aquí tenemos las 3 regiones, pues son regiones que se extienden, estas regiones realmente se extienden fuera de la cuenca, podríamos extenderlas fuera de la cuenca, pero lo que nos interesa son las que están al interior, pues, de la cuenca. Aquí tenemos una región, la región sur, la región, pues, el noreste y la región, bueno, pues, que se llama la región norte. Y en cada una de ellas, pues se divide, en cada una de ellas está dividida en diferentes unidades de gestión ambiental. Pues tenemos entonces que una vez hecho esto se establecen las políticas ambientales propuestas, todo por criterio de expertos, seguimos diciendo. Para México están planteadas por ley 4 políticas ambientales, la de aprovechamiento sustentable, preservación, protección y restauración. Y bueno, realmente, pues como las unidades en una escala de 250.000, pues realmente se establecen 16 combinaciones para cada una de las UBA. Estos son, por ejemplo, los porcientos, el aprovechamiento sustentable y la restauración, dado los niveles de modificación, son las más importantes valores, y tenemos un valor importante de unidades que necesitan ser restauradas, o sea, que restaurarlas para que no caigan en un estado ya muy crítico, ¿no? Donde ya no se puede hacer nada con ellas. Las políticas ambientales pues se hacen la matriz igual, pues el uso actual, la disponibilidad hídrica, el estado actual del medio ambiente, cuál es su situación ambiental, la propuesta de política y, bueno, observaciones pues, para cada una de estas unidades. Y bueno,
ya una vez que tenemos este proceso, podemos pasar a la zonificación funcional. Y entonces, pues se realiza una propuesta de uso igual para cada uno de las uvas. Se establecieron 8 combinaciones de uso para las 19 uvas. Como ustedes pueden ver, dada la situación que tiene y los procesos de deforestación, que son muy intensos en las zonas incluso de protección, de recarga de los acuíferos, pues se plantea un proceso de reforestación muy grande. Proceso que podemos decir, por ejemplo, que una vez terminado, pues se inició ya con un proyecto pues, para la reforestación de las áreas, comenzando por las áreas de atención prioritaria. Bueno, posteriormente se expresan igual la zonificación funcional, las diferentes propuestas de uso, cada una de ellas, las observaciones, el proceso de incompatibilidad para la hora de determinar acciones, ¿no?, que haya que realizar en ella, y bueno, pues se da una síntesis también de este proceso. Esto se ha hecho en muchos lugares, por ejemplo, en la ciudad de La Habana se ha hecho este proceso de manejo integrado del paisaje. Y finalmente, pues pasamos a las estrategias. Las estrategias se plantearon 3 grandes grupos de estrategias, divididas acá en 11 subgrupos en total. Son un total de 28 estrategias que resumen 103 acciones, ¿verdad? Entonces, claro, son 103 acciones que se repiten muchas. O sea, en total son 103, unas aparecen solamente para una uva, pero otras pues aparecen para muchas uvas, ¿no?, para diferentes uvas. Entonces son las dirigidas a lograr las funciones naturales del territorio, pues que van con las políticas ambientales, como podemos ver aquí. Las otras son las dirigidas al funcionamiento del sistema social, la infraestructura, o sea, la función social, que van desde el suelo urbano, la infraestructura del equipamiento urbano regional, las que van relacionadas al desarrollo social, porque recuérdense que es un manejo integrado, la infraestructura industrial, que es muy importante, ya vimos la problemática grande que hay, la capacidad energética, aunque aquí no hay problema de capacidad energética, porque las industrias sin energía no podrían realizar nada, y las estrategias de fortalecimiento de la gestión de la coordinación institucional, o sea, cómo fortalecer las relaciones entre los 3 niveles del gobierno, ¿no?, el federal, el estatal y el municipal, porque esto es muy importante a la hora de poder realizar los proyectos y las acciones. Bueno, aquí están las propuestas de uso, las estrategias, la matriz es más grande, porque las estrategias son matrices grandes, pues cada estrategia lleva sus acciones, como vimos en la matriz anterior, cuáles son los paisajes que entran, qué propuesta hay, cuál es la atención prioritaria que necesita, la política ambiental, la propuesta de uso y zonificación, y bueno, aquí queda entonces confeccionado, esta es una matriz que representa como tal el modelo, pues el modelo complejo. También finalmente se proponen proyectos dirigidos a apoyar el cumplimiento de esas estrategias y acciones planteadas, ¿no? Proyectos por regiones, la región ambiental, la actividad económica de diversificación, el uso de suelo, la actividad agavera, por ejemplo, que está provocando muchos problemas, pero que hay que estudiarlo, pero pues ahí se produce una buena parte de tequila, ¿verdad?, que se consume en el mundo. La tercera región, pues el inventario de bosques naturales y así, y proyectos relacionados con la calidad del agua del río Santiago. Algunos de estos proyectos ya también pues, se planteó iniciar como tal, porque pues realmente, aunque muchas de las industrias tienen plantas de tratamiento, muchas de las industrias pues te plantean en sus reportes que no contaminan, y nosotros demostramos que no es cierto. Hay fábricas de batería y hay cambio de río, por lo tanto, el cambio no es natural en esa corriente, proviene evidentemente de la actividad industrial. Y bueno, para finalizar, pues hay muchas publicaciones. Esta en particular es un resumen de la cuenca del río Santiago-Guadalajara, es un resumen del informe técnico, unas 160, 180 páginas aproximadamente, de un proyecto pues muy grande, pero ahí pueden tener toda esta información. Si lo necesitan, hay otras pues realmente relacionadas con el estado del medio ambiente en Michoacán, con relación pues, a la teoría del paisaje. En fin, pues todas están en el repositorio, repito, pues están a la disposición de ustedes. O sea, el manejo integrado del paisaje, nosotros lo impartimos en 3 cursos de posgrado, en el posgrado de nuestro centro de investigación. De hecho, se ha internacionalizado, ya lo hemos hecho en Brasil, lo hemos hecho en otros países. Pues se dan 3 cursos: geografía del paisaje, el curso teórico, el de cartografía, cómo hacer estos mapas de paisaje que pueden ver aquí, y los métodos de evaluación de los paisajes, el próximo curso, porque se va a ofertar nacionalmente, pero después creemos que también internacionalmente pues se va a ofertar en este prácticamente en estos días. Y bueno, finalmente darle las gracias a todos por su atención, y bueno, pues creo que ojalá haya tiempo para un espacio como tal de preguntas. Muchas gracias a todos.
y que tengan pues, una buena tarde.